Gracias por continuar con nosotros. Y ya se encuentra en el estudio el doctor Flavino Ríos Alvarado, notario público número 9 de Minatitlán, Veracruz. Muy buenas noches y bienvenido. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Y bueno, algo muy importante del cual, bueno, todos debemos de tener el conocimiento es, por ejemplo, los trámites para realizar un testamento. ¿Por qué es importante? Bueno, mira, es importante hacerlo que toda aquella persona que tenga un terreno, que tenga una casa, debería hacer su testamento. ¿Qué pasa si no hacemos testamento? Si no hacemos testamento, pues nos morimos intestado, prefijo latino que indica negación, sin testamento. ¿Y qué originamos? Problemas económicos y para nuestra familia y para nuestros herederos, lo cual es más cara la sucesión intestamentaria, más barata la testamentaria. Y bueno, el testamento es un documento jurídico que cualquier persona que tiene un bien inmueble va con el notario, con su credencial de lector y dicta de una forma clara y precisa a quién le quiere heredar lo que tiene una vez que ya no esté en este mundo. Es decir, cuando uno se muera, ¿a quién le voy a dejar lo que tengo, mi patrimonio? En ese sentido, no se requieren más que la voluntad personal y la credencial de lector. En el testamento, la persona que lo hace continúa siendo propietario del terreno o de la casa. Va a ser de mi hijo, de mi hija o de mis herederos, sí, pero hasta que yo me muera. Mientras yo puedo disponer del bien inmueble, si quiero venderlo lo puedo vender. Ya, ¿qué sucederá? Que dejo a mis herederos sin nada. Si quiero revocarlo, modificarlo o cambiarlo, lo puedo hacer cuantas veces quiera. Por ejemplo, si designo como heredera a mi hija y luego mi hija se casa y me da nietecitos, pues a lo mejor ya cambio el testamento y ahora van a ser mis nietos los herederos y no mi hija. O sea, es muy sencillo. La gente, ¿por qué no hace testamento? La gente no hace testamento porque no tiene tiempo, porque piensa que no se va a morir, porque piensa que el testamento es muy caro, y realmente no es caro. En la ciudad de Minatitlán, Veracruz, el testamento normalmente cuesta 2,000 pesos, en la notaría pública número 9, desde el mes de septiembre, que es el mes del testamento, hemos decidido mantener este precio de 1,000 pesos para que todo el mundo pueda hacer su testamento. Y en ese sentido, diría yo, esta promoción para hacer el testamento, la vamos a mantener hasta el 30 de noviembre. Así es, porque luego es un grave problema el que se suscita si una persona muere intestada, se provocan conflictos entre las... Bueno, algo que quiero familia. comentarte y comentarle al auditorio, por ejemplo, si el papá está casado, tiene hijos, pero si desafortunadamente tiene hijos fuera de matrimonio, los hijos de fuera de matrimonio tienen los mismos derechos hereditarios que los de dentro del matrimonio, y si no hay testamento, ahí entra el conflicto, ahí está el problema precisamente. Grandes problemas. Y bueno, como otro punto importante, ¿sí? Y asesoría jurídica, cuando compramos o adquirimos un terreno, ¿qué papeles tenemos que tener en regla? Acabas de tocar un punto importantísimo, porque mucha gente seguramente que nos está viendo, ¿sí? Va a ver al notario después de que ya compró, es decir, y a veces le compran a alguien que no es el dueño. Yo qué aconsejo, qué sugiero, qué recomiendo, que antes de comprar, vayan a ver al notario y que vaya el vendedor y el comprador. ¿Por qué? Porque el notario da certeza y seguridad jurídica a todos los actos que pasan ante él. El notario no es cualquier abogado, es un abogado al cual el gobierno le da la fe pública, el ejecutivo le da la fe pública para que pueda autentificar todos los hechos que pasan ante su fe. Si el comprador va a ver al notario, bueno, pues el notario tiene que cerciorarse que quien vende sea el dueño, porque muchas veces se ostenta como dueño. Dice, es que este terreno me lo dejó mi abuelita. Pues sí, te lo dejó tu abuelita, ella se lo dejó a tu papá y tu papá te lo dejó a ti, pero el propietario del terreno continúa siendo todavía la abuelita, que lamentablemente ya no vive. Si tenemos la escritura de la casa, porque la mayoría de los terrenos de Minatitlán tenemos la escritura del terreno, pero no tenemos la escritura de la casa. Si no tenemos agua, luz, teléfono, si no tiene algún gravamen, alguna hipoteca o alguna reserva de dominio, si quien vende es soltero o casado, si está casado, ¿cómo está casado? ¿Por separación de bienes o por sociedad conyugal?
porque si está casado por sociedad conyugal, tiene que firmar el esposo, si es el dueño, y la esposa. Pero ¿qué tal si están separados y luego la esposa no quiere firmar? Bueno, pues ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor la señora sí firma, siempre y cuando le den el 50%. Aprovecho, por ejemplo, para decirles que en el caso de la sociedad conyugal, es muy importante que los que nos están viendo, sobre todo si son mujeres, chequen su acta de matrimonio. En el acta de matrimonio aparece cómo nos casamos, por separación de bienes o por sociedad conyugal. La sociedad conyugal, ¿qué implica? Bueno, que todo lo que el matrimonio adquiere todo lo que la pareja adquiere durante el matrimonio, aunque esté a nombre del esposo, la esposa es dueña del 50%. Y aunque esté a nombre de la esposa, el esposo es dueño del 50%. De todo eso tiene que cerciorarse el notario. Cuando ya el notario revisa todos los papeles y ve que está en orden, entonces sí, ya puede dar un anticipo, o puede dar lo que, no sé, como se hayan arreglado. Pero si no van a ver al notario, pues pueden tener problemas en el futuro. En cambio, si van a ver al notario, el notario es el responsable ya de darle seguridad jurídica al comprador. Así es, y a sus bienes también. Otro punto importante, doctor, sí. La violencia patrimonial. ¿Qué es la violencia patrimonial en contra de las mujeres? La violencia patrimonial es cuando se le priva a las mujeres de sus derechos, de sus documentos, se les daña económicamente. Te voy a poner ejemplos precisos para que los que nos están viendo lo puedan entender muy bien. Ejerce violencia patrimonial, por ejemplo, un papá que está obligado a darle alimentos a su hija y no se los proporciona. Y muchas veces tienen que demandarle pensión alimenticia para que el padre le pueda dar alimentos a su hija. Ejerce violencia patrimonial el esposo sobre la esposa, cuando, por ejemplo, comentábamos ahorita lo de la sociedad conyugal, no le quiere dar el 50% que le corresponde en caso de una separación o en caso de un divorcio, ¿sí?, de la sociedad conyugal. Pero muchas veces ni siquiera le quiere entregar sus documentos personales, ya no digamos el 50%, a veces no le quiere entregar el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, la credencial del lector, o a veces hasta la ropa, no se le quieren entregar. Bueno, hay violencia patrimonial de hijos a madres. ¿Cómo? Bueno, cuando vemos, por ejemplo, como una mamá, las mamás todas quieren a sus hijos, cómo alimenta a su bebé, cómo lo cuida, cómo lo protege, cómo lo baña. Si se enferma, ahí está pendiente la mamá sobre el hijo. Eso es de arriba hacia abajo, es una obligación de la madre darle alimentos a los hijos. Bueno, cuando el hijo ya es mayor de edad y la madre es mayor ya y no tiene quien le dé alimentos, el hijo tiene obligación de darle alimentos a la madre. Entonces hay violencia patrimonial si el hijo no cumple con esa obligación de darle alimentos a la mamá. ¿Cuándo hay violencia patrimonial entre hermanos? Por ejemplo, esto sucede muy a menudo en el área rural, cuando hay un rancho, por ponerles un ejemplo, o en las comunidades indígenas, donde si lamentablemente fallece el padre y la madre, se quedan los hermanos, hombres y mujeres. Pero como los hombres trabajan en el campo, dicen no, que mis hermanas se queden en la casa, sí, pero esas hermanas tienen derechos hereditarios sobre toda la extensión del rancho, o si es una parcela, lo que sea. Es decir, lo que sea, tienen los mismos derechos las mujeres que los hombres, pero los hermanos luego no quieren llevar a cabo el intestado para no darle a sus hermanas lo que les corresponde. Ahí también existe violencia patrimonial, pero también se da un caso curioso que yo lo he visto mucho también, por ejemplo, cuando en una empresa, puede ser Pemex, puede ser el ayuntamiento, puede ser el gobierno del estado, cualquier empresa. En diferentes. Te pongo un ejemplo, mira, si yo soy soltero, trabajo en Pemex, pongo como beneficiaria a mi mamá. Bueno, si luego me caso, se me olvidó cambiar de beneficiaria, estoy casado ya. Entonces luego mi mamá fallece y se me olvida quitar a mi mamá de beneficiaria. Y si lamentablemente yo llego a fallecer, pues se supone que mi esposa es la beneficiaria, sí, pero como nunca la puse, luego la empresa no le quiere pagar todos mis beneficios a mi esposa. Obviamente mi esposa va a tener que llevar a cabo el intestado y demostrar que es la heredera o la beneficiaria para que le puedan pagar. Ahí se está ejerciendo violencia patrimonial sobre la mujer.
Bien. O sea, son casos de veras que no es violencia y hay que tener física ni psicológica, en diría cuenta. yo, hay que tenerlo en cuenta. Y otra sugerencia o recomendación, si me permites. Por ejemplo, en el caso de la zona sur, pero más de Minatitlán, hay más viudas que viudos. Y bueno, ¿qué sugiero, qué les aconsejo a las mujeres que nos están viendo? Por favor, pídanle los documentos a sus esposos, porque luego no saben dónde está la escritura, dónde está el predial, dónde está el recibo de la luz, dónde está el pago de impuestos, en fin, de todo, no lo saben. Entonces, sí, ¿y por qué? Porque todo el tiempo lo hizo el esposo. Pero bueno, si les estoy comentando que hay más viudas que viudos, pues las mujeres tienen más posibilidades es de vivir. importante Es tener saberlo, en que regla sepan toda la documentación. Toda la documentación. Todo esto tiene Pues, que ver con la seguridad jurídica del patrimonio, así que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.